Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén genial. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. ¿A quién no le interesa un poco el éxito, no? Especialmente el éxito de alguien a quien admiramos, alguien que nos inspira, y bueno, a veces hasta nos hace suspirar un poquito. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin. En este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero no vamos a hablar solo de sus papeles, de su físico, ni de su vida personal. Hoy vamos a descubrir, según él mismo, su secreto del éxito. ¿Qué es lo que realmente lo impulsa? ¿Qué lo diferencia del resto? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender nosotros de su mentalidad y su forma de afrontar la vida y su trabajo? Prepárense porque la respuesta de Kerem no es la que se imaginan. Ya les adelanto que no es un secreto común, no es algo que podamos comprar en una tienda ni seguir al pie de la letra con una receta preestablecida. Es algo mucho más profundo, más personal y sinceramente más inspirador. Así que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán ninguno de mis vídeos. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por estar siempre ahí. Empecemos. Bueno, como les dije, Kerem Bürsin es un actor que ha logrado un éxito increíble, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Series como Love is in the Air le han dado fama mundial, y su carisma y talento lo han convertido en un ícono. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo ha logrado mantenerse en la cima? En una entrevista le preguntaron directamente cuál es tu secreto del éxito. Y la respuesta, lejos de ser superficial o genérica, fue impactante. Kerem, con su característica sinceridad, respondió algo que a muchos nos tomó por sorpresa. No habló de disciplina extrema, ni de madrugar todos los días, ni de seguir dietas estrictas. Aunque, claro, el trabajo duro y el cuidado personal son importantes, no fueron el foco de su respuesta. Lo que Kerem destacó fue algo mucho más fundamental, la autenticidad. Él cree fervientemente en ser fiel a uno mismo, en no tratar de ser alguien que no eres, en mostrar tu verdadera esencia. Dijo algo así como, el secreto está en ser tú mismo, en no tener miedo de ser vulnerable, de mostrar tus imperfecciones y tus verdaderas emociones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque ¿cuántas veces hemos intentado encajar? ¿Cuántas veces hemos fingido ser alguien que no somos para agradar a los demás, para conseguir un trabajo, para conseguir una pareja? Kerem nos está diciendo que en realidad, la clave del éxito reside en la autenticidad. En ser valientes y mostrarnos tal cual somos. Pero, ¿cómo aplicamos esto? No es tan fácil, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que muchas veces nos exige ser perfectos, exitosos, guapos. Y eso puede ser agotador. La presión social puede ser muy fuerte. Kerem profundiza en esto, y es que ser auténtico implica. Conocerte a ti mismo saber cuáles son tus fortalezas y debilidades, tus valores, tus pasiones. ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te frustra? Conocerse a uno mismo es un proceso continuo, de autodescubrimiento y crecimiento. Es como un viaje sin fin, donde cada día aprendemos algo nuevo sobre nosotros mismos. Es esencial dedicar tiempo a la introspección, a la reflexión, a la exploración de nuestro interior. ¿Qué te apasiona de verdad? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué valores guían tus decisiones? Responder a estas preguntas nos permite construir una base sólida para la autenticidad. Conocer nuestras fortalezas nos da confianza y nos permite potenciarlas. Reconocer nuestras debilidades nos ayuda a trabajar en ellas y a aceptar que nadie es perfecto. Aceptarte aceptar tus imperfecciones, tus errores, tus miedos. Todos los tenemos. Aceptar que no somos perfectos es liberador. Nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La aceptación es el primer paso hacia la libertad. Es abrazar nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestras experiencias pasadas, incluso aquellas que nos duelen. Es entender que forman parte de nuestra historia y que nos han convertido en quienes somos. La autoaceptación nos libera de la necesidad de la perfección, de la comparación constante con los demás. Nos permite vivir con mayor autenticidad y disfrutar de la vida sin la carga de la autocrítica.
Aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, es fundamental para construir una autoestima sólida. Asterisco 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 ser vulnerable asterisco asterisco mostrar tus emociones, no tener miedo de mostrarte tal cual eres. Esto implica correr riesgos, pero también te permite conectar de manera más profunda con los demás. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. En una sociedad que a menudo nos insta a ser fuertes y a ocultar nuestras emociones, la vulnerabilidad puede ser vista como una debilidad. Sin embargo, Kerem Bürsin nos demuestra lo contrario. Ser vulnerable implica mostrar nuestras emociones, compartir nuestros miedos, expresar nuestras inseguridades. Es abrirnos a los demás sin miedo al rechazo o al juicio. La vulnerabilidad nos permite conectar de manera más auténtica con los demás, construir relaciones más profundas y significativas. Es la base de la empatía y la compasión. Al mostrar nuestra vulnerabilidad, permitimos que los demás también se sientan seguros para ser ellos mismos. Es un acto de valentía que nos fortalece y nos permite crecer. Asterisco 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 vivir con congruencia asterisco asterisco que tus acciones estén alineadas con tus valores. Que lo que piensas, dices y haces sean coherentes. Esto te da credibilidad y te ayuda a construir relaciones más sólidas. La congruencia es la piedra angular de la autenticidad. Es la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es vivir de acuerdo con nuestros valores, principios y creencias. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros valores, nos sentimos más auténticos, más conectados con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La congruencia genera confianza, credibilidad y respeto. Nos permite construir relaciones más sólidas y significativas, basadas en la honestidad y la transparencia. Cuando vivimos con congruencia, nuestras palabras tienen peso y nuestras acciones son coherentes con lo que somos. En su entrevista, Kerem también habló de la importancia de la perseverancia. El éxito no llega de la noche a la mañana, es un camino que requiere trabajo constante, dedicación y sobre todo, no rendirse ante los obstáculos. Y aquí es donde la autenticidad juega un papel crucial. Porque si eres auténtico es más fácil mantener la motivación, porque estás luchando por algo que realmente te importa, por algo que va acorde con tu esencia. Imaginemos que estás persiguiendo un sueño como Kerem, ser actor. Si intentas ser alguien que no eres, te vas a desgastar, vas a sentir que no encajas, que no eres suficiente. Te pasarás la vida intentando imitar a otros actores, intentando ajustarte a moldes que no te corresponden. La frustración y la desilusión serán constantes, porque estarás luchando contra tu propia naturaleza. Pero si te mantienes fiel a ti mismo, si abrazas tu autenticidad, tus peculiaridades, tu forma de ser, tienes muchas más posibilidades de encontrar tu lugar, de conectar con la gente, de destacarte. Y es que en un mundo lleno de imitaciones, ser auténtico es tu mayor diferenciador. Es lo que te hace único, especial y memorable. En un mar de actores, directores y guionistas, la autenticidad se convierte en la brújula que guía tu camino. No se trata de ser perfecto, sino de ser genuino. Demostrar al mundo quién eres, con tus virtudes y tus defectos, con tus sueños y tus miedos. Es en esa autenticidad donde radica tu verdadero poder, tu capacidad de conectar con el público, de emocionar, de inspirar. Kerem no solo habla de esto, sino que lo demuestra. Lo vemos en sus entrevistas, en sus redes sociales, en la forma en que interactúa con sus fans. No tiene miedo de mostrar su lado más humano, sus opiniones, sus inquietudes. Podemos ver su activismo en defensa del medio ambiente, su compromiso con causas sociales, su humor y su cercanía con sus seguidores. No se esconde tras una imagen prefabricada, sino que se muestra tal cual es, con sus aciertos y sus errores. Y eso, sin duda, es parte de su encanto y de su éxito. Es un reflejo de su personalidad, de su forma de entender la vida, de su honestidad y su valentía. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser más auténticos? Aquí les dejo algunas ideas. Asterisco 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 haz una introspección asterisco asterisco dedícate tiempo a ti mismo, a reflexionar sobre quién eres, qué te gusta, qué te hace feliz. Puedes escribir un diario, meditar, hablar con alguien de confianza. La introspección es el punto de partida. Busca momentos de soledad y silencio, donde puedas escuchar tu voz interior. Cuestiónate tus creencias, tus valores, tus motivaciones. ¿Qué te apasiona de verdad? ¿Qué te hace sentir pleno y realizado?
La escritura de un diario es una excelente herramienta para la introspección. Te permite plasmar tus pensamientos y emociones, analizar tus patrones de comportamiento y descubrir tus verdaderas necesidades y deseos. La meditación te ayuda a calmar la mente, a conectar con tu ser interior y a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y del mundo que te rodea. Hablar con alguien de confianza, un amigo, un familiar, un terapeuta, puede brindarte una perspectiva externa y valiosa. ****, rodéate de personas que te acepten ***, busca amigos, familiares, colegas que te valoren por lo que eres, no por lo que aparentas ser. Las relaciones tóxicas basadas en la manipulación, la crítica constante o la necesidad de agradar, son un obstáculo para la autenticidad. Rodearte de personas que te aceptan incondicionalmente te brinda un espacio seguro donde puedes ser tú mismo sin miedo al juicio. Busca personas que te celebren, que te apoyen en tus sueños, que te animen a ser la mejor versión de ti mismo. La calidad de tus relaciones impacta directamente en tu bienestar emocional y en tu capacidad de ser auténtico. No tengas miedo a decir, no no tengas miedo de decir, no a situaciones, personas o trabajos que no van acorde con tus valores. Aprender a establecer límites es fundamental para proteger tu autenticidad. Decir no a algo que no te gusta, que no te conviene o que no respeta tus límites, te permite priorizar tu bienestar y vivir de acuerdo con tus valores. A veces decir no puede ser difícil, especialmente si tienes miedo de ofender a los demás o de perder oportunidades. Sin embargo, a largo plazo, decir no te permite construir una vida más auténtica, donde tus decisiones están alineadas con tus necesidades y deseos. Exprésate encuentra formas de expresar tu autenticidad, ya sea a través del arte, la escritura, la conversación. La expresión creativa es una poderosa herramienta para el autodescubrimiento y la liberación emocional. Permítete explorar tus talentos y pasiones, ya sea a través de la pintura, la escritura, la música, la danza, la fotografía, la cocina, el deporte o cualquier otra actividad que te inspire. La expresión creativa te permite conectar con tus emociones, comunicar tus ideas y conectar con los demás. No importa si eres bueno o malo en algo, lo importante es que te permitas experimentar, jugar y divertirte. Sé valiente atrévete a mostrarte tal cual eres, aunque eso implique correr riesgos. La autenticidad requiere valentía. Requiere enfrentar tus miedos, superar tus inseguridades y salir de tu zona de confort. Ser auténtico implica ser vulnerable, mostrar tus verdaderas emociones, defender tus ideas y defender tus valores. A veces ser auténtico puede ser difícil, ya que implica romper con las expectativas de los demás, enfrentar el rechazo o el juicio. Pero la recompensa es invaluable, una vida más plena, más auténtica y más conectada contigo mismo y con el mundo. En resumen, el secreto del éxito de Kerem Bürsin, según sus propias palabras, no es algo material, sino una cualidad interna, la autenticidad. Ser fiel a uno mismo, abrazar nuestras imperfecciones y vivir con congruencia son las claves para alcanzar el éxito, no solo en el mundo del espectáculo, sino en todos los aspectos de la vida. La autenticidad es un camino, no un destino. Es un proceso continuo de autodescubrimiento, crecimiento y aprendizaje. Es un viaje que nos lleva a vivir una vida más plena, más significativa y más conectada con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La autenticidad es un acto de amor propio. Espero que este vídeo les haya resultado inspirador y motivador. Personalmente me encanta la forma en que Kerem Bürsin comparte su filosofía de vida. Es un recordatorio de que el éxito no se trata solo de fama y fortuna, sino de ser verdaderamente felices y fieles a nosotros mismos. Es un recordatorio de que la autenticidad es la llave que abre las puertas a una vida más plena y significativa. Es un ejemplo de cómo el éxito verdadero reside en la congruencia, en la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Qué es lo que más les inspiró? ¿Cómo piensan aplicar esto en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus comentarios son el combustible de este canal. Me ayudan a crecer, a aprender y a crear contenido que les sea útil e inspirador. Y ahora, como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartir el vídeo con sus amigos y familiares es una forma de inspirarlos a ser más auténticos y a perseguir sus sueños. Suscribirse al canal y activar la campanita es la mejor manera de estar al tanto de los nuevos vídeos y de no perderse ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.